Bendito Dios, Padre Celestial, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, primeramente porque reconocemos en ti tu poder, tu magnificencia, Señor, en todas las cosas de nuestras vidas. Gracias, Señor, primeramente por la vida que nos ha tocado vivir, por las cosas que nos das. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos estés iluminando, Señor, nos estés enseñando lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Desafíanos, Padre Santo, y enséñanos a vivir como tú mandas, Señor, como siempre ha sido, según la lectura que hemos tenido el día de hoy. Guíanos en nuestro camino, en todo nuestro diario quehacer. Enséñanos a confiar en ti, Padre Santo. Pruébanos, Señor. Enséñanos, Padre Santo, lo que es realmente vivir según tu palabra. Señor, bendice la vida de mis hermanos, la vida de nuestro pastor, nuestro maestro. Pon en él las palabras, Señor, que nosotros deseamos escuchar en esta clase, para que podamos servirte y adorarte de la mejor manera, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, Elías. Les voy a pedir lo posible tratar de tener el micrófono cerrado para que no se filtre, ¿no? Ruidos. No sepamos que está cocinando para el almuerzo, por ejemplo. Bien, hermanos. En esta mañana nos toca el tema número 3, ¿verdad? El número 3, voy a compartir esta pantalla. Muy bien, ahí está. Practicando la fe, tremendo tema, porque la fe hay que practicarla, no puede ser una fe que no se practique, o sea, tiene que practicarse la fe. Y la fe viva es una fe que se da a conocer, se muestra. Y aquí habla de ser hacedores de la palabra. Entonces, vamos a leer este pasaje, porque yo, por ahorrar tiempo, decía, no hay que leer. Después el Señor me dijo, no, tienes que volver a leer. Aunque ya la hayan leído 3, 4, 5 veces, o ustedes hayan leído 2 veces la carta, hay que leerlo. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí Santiago 1, 19 al 27. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo otro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Interesante porque aquí nosotros encontramos detalles puntuales que Santiago da de lo que debe ser la vida nuestra delante de Dios. Entonces,
Vamos a compartir la pantalla de esta mañana y vamos a mirar lo que dice la palabra al respecto. Pero vamos a mencionar algunas consideraciones previas. Por favor, permítanme hacerlo. Cuando dice ahí Santiago en el verso 19, Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, por esto. Cuando dice por esto, aquí estamos. Por esto, este párrafo inicia con un vínculo. Es un vínculo. En el versículo 18, Santiago ha hablado, miren ustedes, 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ok. Y luego dice, por esto, o sea, por lo anteriormente dicho, la palabra de verdad, mediante la cual los hombres son nacidos de Dios, puesto que esta palabra divina nos ha llevado a Dios, debemos seguir siendo guiados por ella mientras vivimos para Él. De eso está hablando. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente este tema. Miren, hermanos, Santiago está haciendo uniendo el verso 18 con el verso 19. Y aquí entra un tema profundamente importante de nuestra fe, de la práctica en nuestra fe. Cuando dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad, mediante la cual has nacido de Dios, debe seguir guiando tu vida y la mía. Ahora, una segunda consideración es que un espíritu abierto, sensible a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo, siempre es el camino para progresar en las cosas de Dios. Ojo, un espíritu abierto, espíritu nuestro, ¿no? No estoy hablando del Espíritu Santo, de nuestro espíritu abierto a Dios, sensible a la palabra de Dios y sensible a la guía del Espíritu Santo, siempre será el camino para progresar en las cosas de Dios. Ahora, mientras que un espíritu litigante, quejumbroso, en aquel espíritu humano no obra la justicia de Dios. Y esto es lo que está diciendo Santiago. Dice, por esto, por haber sido ustedes nacidos por la palabra de verdad, la palabra de Dios, esa palabra que los llevó a Dios, pues deben seguir siendo guiados por ella. Y por tanto, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Interesante, ¿no? Ahora, esta acción continua, en tercer lugar, de responder a la verdad de Dios, es el lazo que une entre sí las exhortaciones del 19 al 27 que hoy vamos a ver. Esta acción continua, vuelvo a repetir, de responder a la verdad de Dios, es lo que une todas las ideas de Santiago y estas exhortaciones en los versículos que hemos leído en esta mañana. Hermanos queridos, somos llamados a responder a la verdad de Dios que un día nos condujo a Cristo. A veces uno en el andar cristiano, en el ministerio, uno conoce a los creyentes, uno también se conoce a sí mismo. Y resulta que cuando uno llega al Señor, uno empieza a comer la palabra y uno empieza a vivir la fe y uno empieza a atesorar todo lo que Dios es y lo que Dios dice,
y uno intenta vivir la fe. Pero en algún momento algo sucede que ya no hay una relación estrecha de responder a la verdad de Dios, como lo veníamos haciendo en un inicio. Es interesante, pero es triste, pero pasa. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, tenemos que considerar en nuestra vida. Bien, sigamos. Instrucciones específicas que nos va a dar Santiago. En primer lugar, ¿cómo preparar nuestras vidas para recibir la verdad de la palabra? Porque tenemos que tener un corazón, un espíritu preparado, como lo hemos visto en las consideraciones previas. Entonces, primero, verso 19. Por haber sido guiados por la palabra de verdad a ser nacidos de nuevo, por esta razón, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Lo primero que Santiago nos plantea aquí, hermanos queridos, es que debemos tener oídos espirituales abiertos. Esto es muy importante, tener oídos espirituales abiertos. No puede ser de otra manera, es estar dispuestos y preparados para escuchar aquello que Dios nos dice en su palabra. Hace un instante leíamos Números y me da alegría porque va muy relacionado con lo que estamos tratando hoy día. Moisés, ante una pregunta, Moisés le dice, espérense un poquito, voy a consultar a Jehová a ver qué me dice él. Y hermanos queridos, yo no sé cuánto de esto es una realidad en nuestra vida, cuánto de esto, yo no sé, pero lo cierto es que necesitamos estar muy atentos a esto. Necesitamos mirar cuán abiertos están nuestros oídos a la voz de Dios, o cuánto deseamos que la voz de Dios se dé a conocer a nuestra vida. Yo conozco hermanos que ante esta necesidad buscan a Dios seriamente, ayunan, eh, se toman tiempo a solas con Dios, porque están muy interesados en esto. Y uno le pone foco a lo que le interesa realmente. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Uno escucha lo que quiere escuchar, hermano. Cuenta en cierta ocasión, se cuenta que en la ciudad de Nueva York ha llegado recientemente un hombre que vivía en el África y se encuentra con un amigo, compatriota suyo, pero que ya vivía muchos años en la ciudad de Nueva York. Entonces se encuentran allí y están caminando por la Quinta Avenida de Nueva York. Muchísima gente iba y venía, mucho ruido. Y de pronto este hombre que había llegado no solo unos días antes de su ciudad natal en el África, le dice a su compañero, le dice, ¿escuchas la cigarra? Y el hombre lo mira y le dice, tú estás loco, ¿qué cigarra? Sí, escucha la cigarra. En medio del bullicio, de los autos, el movimiento de la gente. Sí, escucha, afina tu oído. Y este hombre, que ya había perdido esa capacidad de escuchar estos detalles, afina su oído y dice, oh sí, ¿verdad? La cigarra. Y entonces su compañero, su amigo recién llegado a Nueva York, le dice, lo que sucede es que la gente escucha lo que quiere escuchar, lo que le interesa escuchar. Y te voy a hacer una prueba. ¿Tienes monedas? Sí. Préstame. ¿Pero para qué? Préstamelas.
y le entrega un puñado de monedas y le dice, vas a ver que la gente escucha lo que quiere escuchar. Entonces este hombre agarra y tiró las monedas. ¿Y qué creen que pasó? Gran cantidad de personas se detuvieron y voltearon porque les interesaba lo que estaban escuchando. Hermanos queridos, cuando uno le interesa escuchar la voz de Dios, la va a escuchar. La va a Se escuchar. congeló. Y eso es así. Eso es así. Así que no pensemos que no, yo no puedo escuchar la voz. No, hermanos. Uno escucha lo que quiere escuchar. Que Dios nos ayude. Gran ejemplo. Bueno, sigamos. Debemos tener oídos espirituales abiertos, primero. Luego, debemos tener, permítanme un poquito, voy a tomar agua. Debemos tener una lengua controlada. ¡Wow! ¡Qué problema! Una lengua controlada. Esa es la parte más difícil. Porque, porque nos toma, que lo vamos a tocar en un tema particular que Santiago lo maneja de manera puntual. Él ya se dedica a eso en un tema. Lo vamos a llegar ahí. Pero ¿cómo preparar nuestra vida para recibir la verdad de la palabra? Lengua controlada. Verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. Ahora, se ha dicho que el Señor nos dio 2 oídos para escuchar y una lengua para hablar. El control de la lengua guardará nuestra alma. Miren ustedes lo que dice Proverbios 13:3. Es muy interesante. Proverbios 13:3. Si alguien lo quiere leer, abre su micro y lo lee. Proverbios 13:3. Quien guarda su boca, guarda su alma. Quien habla inconsiderablemente se arruina a sí mismo. Tremendo, ¿no? ¿Qué más podemos decir a eso, no? El que guarda su boca, guarda su alma. El que habla desconsideradamente o el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, imagínate. Por eso Santiago dice que seamos prontos para oír, tardos para hablar. Demorémonos un poquito en hablar. Pensemos. Segunda instrucción para nuestra vida para poder recibir la verdad de la palabra. Tercera instrucción. Un espíritu apacible. Ahí dice, ¿no? Por esto, mis hermanos, por cuanto ustedes han sido guiados por la palabra de verdad a conocer al Dios vivo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El espíritu apacible tiene que ver con un espíritu pacífico, no pendenciero, no un espíritu iracundo que está ahí todo el tiempo a la pelea, a la confrontación. A mí nadie me pisa el poncho. No, espíritu apacible, pacífico. Pablo va a decir, en cuanto dependa de vosotros, estad bien con todos. ¿Cuánto depende de ti? Generalmente depende mucho de nosotros. Más de nosotros que de los otros. Y esto habla de no reaccionar con ira a lo que escuchamos. Porque, hermanos queridos, muchas veces escuchamos cosas que nos pueden hacer reaccionar con ira. Cosas que puedan decir de nosotros o sobre lo que hacemos nosotros.
¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? Tenemos que cuidar mucho nuestras actitudes, porque la palabra de verdad va a llegar a nuestra vida en la medida que tengamos un espíritu apacible, no pendenciero, no peliagudo, no seamos peliches, ¿no? A veces somos muy, ¿no? De que, no, yo, ¿por qué me van a hacer esto a mí? Y a veces, hermanos queridos, hay que asumir el agravio. A veces nos va a tocar. Cuarto, ¿cómo preparamos nuestra vida para recibir la palabra? Con un corazón limpio, corazón limpio. Y acá dice el verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren, hermanos, que aquí Santiago ya está empezando a desarrollar el concepto que la palabra ya fue implantada en nuestro corazón, pero va a tener un efecto que va a producir fruto, va a generar cambios cuando desechamos la inmundicia y toda abundancia de malicia. No dice que la palabra va a llegar, no, hermanos, la palabra ya fue implantada. Cuando Cristo viene a nuestra vida, por la palabra que se nos ha predicado, Santiago dice, por esta razón tenemos que vivir lo que se nos ha implantado. Y para recibir la palabra de Dios, y esta palabra produzca fruto y produzca un efecto en nuestra vida, y la fe que profesamos creer, decir que seguimos, se haga práctica, es cuando quitamos de nuestra mente toda malicia, todo prejuicio que puede impedir la edificación que la palabra puede traer. Y hermanos queridos, esto es serio, porque cuando vamos a la palabra y leemos lo que ahí se dice, entonces nos encontramos con el hecho de que desechando toda inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? ¿Quién me dice qué entendemos por inmundicia? Puede abrir su micro y me dice, ¿qué entendemos por la inmundicia? A ver, sin miedo. ¿Qué entendemos por inmundicia? El pecado. Ok, pecado. Y si vamos a lo... Las a ver obras de si- la carne. Ya, Todo aquello que va contra la palabra del Señor, ya. todo lo que no la agrada. Ok, a ver, hermanos. Yo sé que ustedes son bien teólogos. No, vamos a lo práctico. No me digan el pecado, la carne. No, no. Lo que es inmundicia. A ver, Hermano, es algo sucio. Todo lo Es sucio, algo indeseable delante de los ojos. a ver. Es algo todo indeseable. lo sucio, todo lo Ya. sucio. Algo A ver, indeseable. a ver, ya, perfecto. Todo eso está bien. Nadie me ha dado un ejemplo. Yo quiero cosas prácticas. Todo eso es teológico. A ver, La pornografía. La basura. ya, muy La bien. basura. Ya dijeron uno. Pornografía, Deshonestidad, deshonestidad, deshonestidad. ¿Qué más? malos pensamientos, Palabras. Malas palabras, malos pensamientos. Ya ven, ya estamos bajando al llano. La mentira. La mentira, La fornicación. la fornicación, Hurto. el hurto. Ahora, a veces uno dice el hurto, ¿los creyentes hurtan? Claro, se roban las Claro, Biblias. sí. Cosa de la Biblia ha pasado Mire. varias veces. Miren de lo que me vengo a enterar aquí, hermanos. Se roban las Biblias. Hurtar, hermano, hurtar también es, por ejemplo, el chisme, porque le roba a la honra a las personas. Muy bien, hermana Violeta. Eso es muy cierto. Por eso me gusta que bajemos al llano, porque eso de que, las obras de la carne, las desobediencias,
lo que es sucio. Sí, pero ¿qué es eso? Porque si no, no podemos bajar al llano y entender qué cosa estamos viviendo o a qué nos enfrentamos. ¿Qué más? ¿Qué más? El egoísmo en mis tiempos. El ego. A ver, explícame eso, Luisiana. Por ejemplo, ¿no? A veces somos muy egoístas al poder organizar nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en tu agenda planificas tus tiempos para una reunión, el trabajo, ¿no? Y no le damos ese tiempo al compartir con un hermano o aún en la misma célula y vamos desechando lo que es más débil, ¿no? Y le damos prioridad a otras cosas que nosotros creemos que son importantes. Qué interesante. Muchas gracias, Luciana. Robar también es, hermano, no trabajar correctamente. Robar. Sí, yo tengo que Muy participar también. bien. A veces nosotros robamos horas de trabajo. No, pero yo trabajo 12 horas. ¿Trabajas 12 horas? Trabajar mal también, trabajar mal. No Claro, solamente o sea, hermanos queridos, a veces nosotros nos quejamos, ¿no? Y yo soy parte, ¿ah? Yo también hemos trabajado 10 horas, ¿no? Pero a mí me pagan por 8, sí, pero de esas 10, de repente has trabajado solo 6. Escuchar los chismes también. Perdón, perdón. Escuchar los chismes. Ajá. Bueno, estamos bajando al plano de lo práctico, de lo que nos permite evaluar qué cosa es la inmundicia, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la malicia? Hacerle daño a otro. Hacer las cosas para hacer daño. No, la malicia va en relación al pensamiento. Pensarlo. Ok. El pensamiento torcido sobre A ver, vamos a escuchar a Walter. Un momentito. Uno por uno. necesito. A ver, un momentito. Para mí la malicia va en relación a nuestros malos pensamientos de acuerdo a las acciones que tengamos con otras personas. Ya. A ver, un ratito. Quiero pedirle, a ver, hermana Violetita, espérenme un ratito. Walter, vuelve a repetir, por favor. Ya, que la malicia está en relación a nuestros malos pensamientos para las actitudes que tengamos con otras personas, ¿no? Muy bien. La malicia tiene que ver con lo que vamos maquinando y que daña muchas veces a otras personas su honra, su reputación o lo que fuere. O sea, hay gente maliciosa. O sea, ¿no han escuchado ustedes decir, oye, esa persona es bien mal pensada, ¿no? Siempre está pensando mal de los demás. Hermanos, menos mal que en la iglesia eso no se ve, ¿no? Gracias a Dios. Empieza mal y acertarás, dice en el mundo. Así es, ¿no? Miren, hermanos, y miren lo que dice Santiago, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Por qué creen ustedes que Santiago dice abundancia de malicia? Porque es lo que más abunda. Es que sí, porque también siempre en la iglesia. sí hay personas que siempre a veces estamos pensando que hacer cosas para beneficio propio y no pensamos en la otra persona, ¿no? O sea, siempre estamos pensando, yo que voy a ganar, no quiero perder, así que tengo que hacer esto, ¿no? Algo así, midiendo qué cosa vas a hacer. Así es, ¿no? Y hermanos queridos, esto es algo serio. Esto es algo serio, ¿no? ¿Cómo preparo mi vida para recibir la palabra? Tengo que desechar lo anteriormente dicho, todo eso que ustedes han comentado, y desechar abundancia de malicia. Como cristianos tenemos que cuidarnos de cómo están nuestros pensamientos, a las personas, porque yo siempre me encuentro con una realidad, ¿no? Cuando dicen, se está pensando mal, ¿no? No, están predispuestos a esto, ¿no? Estamos a veces predispuestos a que, no, pues, a pensar mal, ¿no? De la gente, ¿no? Seguramente es así, asá. Tenemos que cuidarnos de eso porque eso no nos ayuda en nuestro recibir la palabra de Dios. Recuerda, palabra que ya ha sido implantada en el corazón. Y no va a dar fruto
si no nos hacemos a un lado de estas cosas. Bien, sigamos. Pastor, me llegó una acotación. Sí, sí, dime. Soy Walter. Sí, Walter, sí. Solamente Dime. que Pablo ya lo describía para nuestros tiempos en 2 Timoteo 3 sobre estos caracteres de los hombres para nuestros tiempos, ¿no? Y ahí los describía y decía que eran amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ¿no? En eso describía, y esa es la inmundicia también Ajá, que vive así. nuestro tiempo, ¿no? Principalmente. Claro, no, sí, definitivamente Pablo se proyecta y bueno, estamos viéndolo, ¿no? Lo estamos viendo de manera grosera hoy en día, ¿no? De una forma muy clara. Bien, vamos a seguir mirando entonces, ¿no? La actitud correcta y acciones a observar al recibir la verdad. Entonces vamos ahora a mirar qué cosa nos dice luego la palabra. Primero, actitud de humildad, ¿no? Dice, recibid con mansedumbre la palabra ya implantada. O sea, hermanos queridos, si tú quieres que la palabra transforme tu vida y quieres vivir la fe práctica, tienes que tener una actitud de humildad. Todos, ustedes y yo. Es necesario estemos dispuestos a reconocer primero nuestra condición y humillarnos delante de Dios para que esa palabra tenga efecto y opere cambios en nuestra vida. Nadie que se acerque a la palabra o al Señor con una actitud altiva puede dejar que la palabra transforme la vida. O sea, aquí el corazón es muy importante, ¿no? Al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Entonces, la actitud correcta empieza por una actitud de humildad. Dice, recibir con mansedumbre. Ya, desechamos la inmundicia, la abundancia, malicia. Ahora recibe la palabra con humildad, reconociendo quién eres primero. ¿Quiénes somos? ¿Por qué me acerco al Señor? ¿Cómo me acerco al Señor? Entonces, eso es bien importante en cuanto a cómo yo acercarme a la palabra. Segundo, la acción, recibir la palabra. La palabra está ahí, pero yo tengo que tener la acción de recibirla. Señor, esta palabra yo la recibo como tuya, como lo más preciado. Yo la recibo y quiero vivir la fe. Ahora, miren hermanos, nos ha pasado y seguro les ha pasado a ustedes también. A mí me ha pasado. Por ejemplo, alguien trae la palabra y de repente no es de mi devoción quien trae la palabra. De repente no es una persona a quien yo me parece bien. Y entonces yo ya predispuse mi corazón. Y ya Dios no me puede hablar. Y esto, hermanos, nos pasa a todos, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando tú y yo disponemos el corazón a escuchar, a recibir la palabra, Dios te va a hablar, aun si las piedras fueren necesario te hablar. A veces nosotros calificamos a las personas. Esta persona habla bien, entonces me llega la palabra. Y tal persona no habla tan bien y no, como que no me llena el oído. Tengamos cuidado, hermano. A mí Dios me ha dado duro con esto. Porque Dios me ha hablado por gente totalmente sencilla. A veces gente que ni siquiera tiene primaria, hermano. Y Dios me ha hablado cosas tremendas. Como diciéndome, ya ves, no es como tú miras, porque el Señor se lo dijo a Samuel, ¿se acuerdan, no? Cuando Samuel está buscando al sucesor de Saúl y empieza a ver a los hijos de Isaí y todos, ¿no? Bueno. Y
bueno, y Dios le dice, mira, Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, ¿no? Yo miro el corazón. Yo no miro la apariencia. Yo no miro si habla bonito, habla feo. No, no, no. Yo miro el corazón. Y debemos recibir la palabra. Y cuando el corazón se dispone, entonces cambia todo, ¿no? El recibir la palabra es más que el meramente escucharla. Ojo, no solo es escucharla, es estar dispuesto a poner en práctica aquello que se nos está dictando. O sea, muchas veces Dios nos habla, pero como ya nuestro corazón, nuestro oído está pues ya medio duro, con mucho cerumen, el cerumen puede ser de prejuicios, de nuestros puntos de vista, ese cerumen en el oído es esa grasita que está ahí y de repente ya se acumuló tanto que ya no escuchamos, o escuchamos muy bajito, porque no hemos recibido la palabra en su momento. Y a veces Dios tiene que venir y traer el otorrino espiritual y nos tiene que sacar todo eso y empezar, Señor, aquí estoy, ya no te escucho, Señor, ¿qué me está pasando? Y a veces tiene que Dios hacer algo, o si te has dado cuenta, entonces le tienes que decir, Señor, tienes que venir y liberar mis oídos para yo poder, porque estoy dispuesto ahora a recibir tu palabra. Es serio esto. Esto es serio. Y Santiago está poniendo el dedo en la llaga. Santiago está hablando de cosas que son muy prácticas. Por eso yo les decía, Santiago, cuando escribió esta carta, tenía su buena taza de café con sus 2 o 3 gotitas de ácido muriático ahí, ¿no? De aditivo. Porque él dice cosas que son duras, directas, súper ácido. Santiago es así. Entonces, acción, recibir la palabra. Dice, recibid. Si no tuviera, si Santiago no estuviera pensando en estas cosas, no diría recibir. Pero dice, recibid. Porque la palabra se os ha dado. Es cuestión que la recibamos. Muy bien, sigamos. ¿Cómo reaccionar ante la verdad que hemos recibido? Ahora viene la otra parte, más seria todavía. La reacción, ya viene la respuesta, cómo responder a esta palabra que hemos... Primero, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Miren, hermanos, esto lo hemos escuchado un sinfín de veces. El ser hacedor de la palabra requiere obediencia. Y no solo requiere obediencia, requiere saber aplicar la palabra. Por eso yo les decía hace un instante haciendo un ejercicio, ¿no? Yo les preguntaba, ¿qué cosa es inmundicia? Y ya pues, ¿no? Bueno, inmundicia es lo sucio, las obras de la carne, la desobediencia, sí, pero eso no es práctico. ¿Saben por qué a veces no podemos llevar adelante la palabra? Porque no hemos bajado al llano la enseñanza de la misma. Yo en mis años de creyente y en mis años compartiendo la palabra, enseñándola, yo me he dado cuenta en mi propia vida y luego me he dado cuenta en la vida de los creyentes que muchas veces no sabemos aplicar la Biblia. Nos quedamos en el marco teórico de una aplicación. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué significa? ¿Cómo aplicamos ser hacedores de la palabra? Y yo he escuchado, por ejemplo, a ser obedientes, a hacer lo que Dios dice. Sí, pero eso es un marco teórico, eso no es práctico. Cuando yo pregunto a mi vida ante lo que Dios me dice, ¿cómo soy yo o cómo puedo ser yo un hacedor de la palabra? Yo tengo que ponerme en la situación donde Dios me llame a ser hacedor de la palabra. Por ejemplo, soy contador. Cuando estoy haciendo un balance, ¿cómo soy hacedor de la palabra? No fraguando las cifras, no cambiando los informes, no
haciendo cosas fraudulentas. Ahí estoy ya aplicando para poder ser hacedor de la palabra. Porque en el momento que aparezca la posibilidad que esto se tenga o se pueda hacer o pueda yo caer en esto, aflorará la palabra. Entonces, yo les recomiendo algo, hermanos, que a mí me ha bendecido. Cuando tú leas la Biblia y cuando diga aplicación personal, ponte situaciones de tu diario vivir donde eso que Dios te está hablando pueda ser usado. En mi casa, en mi trato con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe, en mi andar en la calle, en mi relación con mis compañeros de trabajo. O sea, tenemos que ponernos situaciones donde yo pueda bajar al llano la palabra. Solo así me podré hacer un hacedor de la palabra. Esa es gran parte del problema. Ahora, la otra gran parte es que yo no puedo ser un oidor olvidadizo. Ahí dice, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra. Vuelve a decir, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Imagínate, hermano querido, que tú te levantas cada mañana, te miras al espejo y te vas a trabajar bien cameto y después te olvidas cómo eras. Oye, ¿cómo era yo? ¿Estaba con bigote o sin bigote? ¿Estaba con el pelo lacio o estaba con el pelo largo? O sea, suena raro, ¿no? Pero no hay que ser oidores olvidadizos. Esto es no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Oidores olvidadizos son también aquellas personas que al escuchar o leer la palabra creen que es para otro. Ojo, a mí me ha pasado, hermano. Bueno, yo menos mal agradezco a Dios que a ustedes nunca les ha pasado esto, pero a mí me ha pasado, que yo a veces escucho un mensaje y digo, ¿cómo este mensaje no lo está escuchando fulano de tal, no? Y a veces hacemos eso, ¿no? Escuchamos la palabra y somos oidores olvidadizos porque también podemos creer que lo que yo estoy escuchando es para otro, no para mí. Y nos olvidamos de nuestra condición y no le tomamos provecho a lo que Dios nos está diciendo y a lo que Dios podría hacer en nuestra vida si es que aplicáramos esta palabra expuesta a nuestro corazón. Entonces, el ser oidor olvidadizo no solamente es aquel que olvida lo que Dios dice, sino aquel que proyecta lo que Dios dice a nuestro corazón, a la vida de otro, y no a su propia vida. Ojo, ojo, pestaña y ceja. Dios nos está llamando a que la palabra recibida tiene que responder positivamente, en humildad, con mansedumbre, y tenemos que hacerlo de manera práctica. Tenemos que bajar al llano la palabra, aplicarla a aquellas áreas de nuestra vida y no ser olvidadizos. Y eso implica una aplicación correcta de la Biblia, porque dice el 25, más el que mira atenta en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermano, ¿tú quieres ser llamado bienaventurado en lo que haces? No te olvides de lo que Dios te va diciendo. O no proyectes lo que Dios te está hablando a otra persona. Porque lo que Dios te está hablando a ti es para ti, no es para otra persona. Dios se encargará de esa otra persona. Tú no te preocupes por eso. Preocúpate en lo que Dios te está diciendo a ti hoy. Hermano, a mí me ha pasado. Te lo digo con total honestidad. A veces yo he escuchado algo de Dios y bien bacán he dicho, ¿cómo no lo escucha otro? Y de pronto Dios, oye, eso es para ti. Despierta y ¡pa! Un lapo me pone. Esto es para ti. Y eso me lo ha dicho a Dios muchas veces.
muchas veces, porque la actitud no es la correcta. La reacción a la verdad recibida a veces es equivocada, una respuesta negativa. Y eso es una grave falta. ¿Que nos hace daño a nosotros? Sí, porque a Dios no le hace daño. Nos hace daño a nosotros. No crecemos. Nuestra fe no es práctica, es una fe ideal solamente, una fe teórica. Bien, aplicarla. Bueno, ahí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, verso 26, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y luego ahí Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Mira, hermano, la religión pura y sin mácula es práctica. No son rituales, no son formas, es vida. Por ejemplo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cosas concretas, mira. La religión genuina, la fe genuina, en primer lugar, no tiene contradicción entre la verdad de la palabra y, por ejemplo, la lengua del creyente. No puede haber contradicción. ¿Qué pasa cuando un creyente, por ejemplo, dice, testifica de su feto, pero de repente tiene una boquita de caramelo? Y su testimonio queda muy entredicho, ¿no? Porque no hay contradicción entre la verdad de la palabra y la lengua del creyente, por ejemplo, ¿no? Cuidado con el chisme, cuidado con los rumores. Hermano querido, cuidado con la exageración. La exageración es una forma de mentira. Cuando la palabra de Dios es aplicada correctamente en la vida del creyente, hay armonía entre lo que el creyente dice y lo que el creyente hace. Por eso les decía, hermanos, tenemos que saber aplicar la palabra. Ya bajemos al llano las enseñanzas de la palabra. Yo les hice un ejemplo ahora, clarísimo. ¿Qué es inmundicia? ¿Qué es malicia? ¿Qué es, por ejemplo, cuando leamos la Biblia, truanerías? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es qué quiere decir el Señor cuando me vista de Él? Yo tengo que bajar al llano eso para poderlo aplicar y vivir. En segundo lugar, el hablar controlado por el Espíritu. Esto significa saber cuándo hablar y cuándo callar. A veces vamos a tener que callar. Hermanos, yo cuando veo la vida del Señor Jesucristo, es sorprendente. El Señor Jesucristo supo callar y supo cuándo hablar. A mí me llama poderosamente la atención cuando Jesús está ante Pilato, por ejemplo. Jesús no habla mucho. Jesús dice solo lo que tiene que decir. Curioso, ¿no? Curioso. Hablar controlado por el Espíritu. Entonces, esto es importante. Hay un proverbio popular que dice que uno es dueño de lo que no dice y esclavo de lo que dice. Que es cierto, ¿no? Uno es dueño de lo que no dice, pero eres esclavo de lo que ya dijiste. Cuidemos nuestro hablar. Vamos a hablar de la lengua. Esto vamos a tocar todo un tema. C, atender las necesidades de otros. Se es sensible ante las necesidades de aquellos que están padeciendo infortunios. Cuando tú tienes una vida de fe práctica, vas a ser sensible. No vas a ser, no estamos hablando de la sensiblería,
La sensibilidad tiene que ver con mirar las necesidades de otros, aunque nadie te las dé a conocer. Tú puedes ver, tienes esa capacidad de ver más allá de la apariencia. ¿No te ha pasado que a veces tú estás conversando con alguien y de pronto tú percibes que detrás de su risa, detrás de su aparente tranquilidad, está viviendo un infierno? Y Dios nos tiene que abrir el corazón a eso, ¿no? Me contaba un hermano que él me decía, yo a veces he llegado a ver a alguien y de pronto me he dado cuenta de que está así y todo, y de pronto le he dicho, hola, ¿y cómo está realmente? Y ha sido una catarata de problemas y empieza a hablar. Ser sensible, hermano. No solo pasar por alto o por la superficie. La verdadera fe es aquella que puede tener la capacidad de Dios de ser sensible. Jesús fue sensible a la necesidad de la gente. La verdadera fe no tiene contradicción entre la vida del creyente y su vida de santidad en la sociedad que le rodea. Hermano querido, vivimos, como decía Walter, tiempos difíciles. Hoy más que nunca, este mundo está buscando hombres y mujeres con convicciones reales y sólidas, que las sepan defender. Vivimos un tiempo donde las convicciones son muy inestables, muy inestables. Hoy más que nunca, la fe tiene que ser puesta sobre la base de la palabra y esa palabra inconmovible, totalmente estable. Y no hay contradicción entre la vida del creyente y su vida de santidad en la sociedad que le rodea. Hermano, no puede haber tal contradicción. No podemos amoldarnos a la moral de este tiempo. Ahora, ¿cuánto te va a costar eso? Solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Pero recuerda que esa es la fe a la que Dios te ha llamado. Y a la que Dios me ha llamado a mí también. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy en día. Conclusiones. A ver, todo nacido de la palabra viva de Dios debe tener muy en cuenta las siguientes cosas en su vida diaria. Primero, desechar el lenguaje apresurado. Ya lo hemos dicho. Aquí se nos hace referencia directa a todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El oír y el hablar en un sentido más general, porque no estamos restringiendo el significado a escuchar o hablar el mensaje del Evangelio, no, es más amplio que eso. El oír y el hablar en un sentido más general. Ahora, el que escucha con más atención entiende mejor a su semejante. Miren, hermanos, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? A veces uno en las consejerías, cuando uno tiene consejerías con parejas, por ejemplo, viene la pareja y entonces de pronto uno le dice a uno de ellos, generalmente a la esposa, le dice, bueno, tienes 5 minutos para compartirme qué es lo que está pasando. Entonces empieza, ¿no? Y yo tomo con reloj, ¿no? Y empieza, ¿no? Sí, sí, que mi esposo, que esto, todo. Y yo me voy dando cuenta que el esposo está preparando la artillería cómo responder eso. Y entonces termina los 5 minutos, muy bien. Y cuando el esposo dice, ya, ahora yo. No, un momentito. Quiero que tú ahora me digas qué cosa dijo ella. Y es muy curioso, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Ni siquiera le escuchó lo que dijo. Y esa es muchas veces la razón de muchos conflictos. Hermanos queridos, necesitamos escuchar antes para entender a la gente. Ser tardos para hablar y prontos para oír. Miren, ¿qué dice Proverbios 15:1? Léanlo. ¿Qué dice? Léanlo y subrayenlo.
Porque ahí está la clave de muchos de nuestros conflictos, que podemos resolver muchos de nuestros conflictos. Proverbios 15:1. ¿Qué dice? ¿Alguien lo puede leer, por favor? La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Muy bien. La respuesta amable calma la ira, la respuesta agresiva enciende el fuego. La otra versión, Reina Valera, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Sí, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. Interesante, ¿no? ¿Cómo yo puedo aplicar esto en mi vida? Cuando escucho, soy tardo para hablar. Hermanos, yo les voy a contar una experiencia propia, ¿no? Muchos de ustedes manejan, yo manejo todo el día, ¿no? Yo manejo todo el día muchas veces, estoy por aquí, por allá, y hermano querido, andar en Lima es puesto un reto, ¿no? Y de pronto, alguien por ahí, no falta que alguien te diga algo, te insulte, ¿no? Y de pronto te cierran y te insultan, y a mí me ha pasado que de pronto, yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué le he hecho? Y me paro a su lado y le digo, oye, chochera, ¿qué te he dicho? Y cuando el tipo, pues, esperando que yo le pueda decir un improperio, lo que sea, ¿no? Y recibe una palabra diferente. No, oye, disculpa. No, flaco, disculpa. La blanda respuesta aplaca la ira. Eso lo vas a ver también en tu propio hogar. En tu propio hogar lo vas a notar. La blanda respuesta aplaca la ira, mas la áspera enciende el furor. Entonces, tenemos que aprender a escuchar antes de hablar. Entonces, el que escucha con más atención entiende mejor a su semejante. Segunda conclusión, desechar la ira. La ira carnal, ojo, siempre lastima a nuestro semejante como a nosotros mismos. Por lo tanto, el cristiano debe ser tardo para toda clase de ira y desechar totalmente la ira que no obra la justicia de Dios. Ahí hay una ira donde la justicia de Dios no obra. Ahora, la ira carnal impulsa una conducta inamistosa, contraria a la voluntad de Dios, y además es de tropiezo para quienes quieren conocer el reino de Dios. Hermano querido, si tu ira se desborda y no es controlada, es una ira carnal. Y eso no ayuda al evangelio. La única ira justificada, hermanos, perdónenme los errores que hay ahí, yo los voy a corregir. Solo que a ciertas horas ya no veo bien. La única ira justificada es aquella que surge de las acciones que hacen sufrir injustificadamente a otros. Ahora, te voy a decir algo que es muy importante que lo sepas. Mira, hay 6 emociones neutrales que todo ser humano tiene. La ira, el enojo, la excitación, la excitación por el éxito, el logro, la tristeza. Después está, ¿cuál era la otra? La tristeza, la alegría, y hay 2 más. Perdónenme que no lo recuerdo ahorita. Pero yo quiero centrarme en algo. Miren, hermanos. Son emociones neutras que se justifican siempre y cuando respondan a lo que debe ser. Por ejemplo, la ira o el enojo se justifica frente a una injusticia. 2, la otra que no me acordaba, el temor. El temor es injustificado si es que no es frente a una amenaza. ¿Ok? Dios ha puesto el temor en nuestra vida frente a una amenaza para protegernos. Pero cuando el temor se sale de ese marco, ya es pecado. Son emociones neutras. El temor frente a una amenaza, la ira frente a una injusticia.
La tristeza es neutra frente a una pérdida. ¿Ok? Ahora, si tu tristeza va por otro lado, preocúpate, porque eso no es de Dios. La tristeza es una emoción neutra frente a una pérdida. La excitación es frente a un logro, esa sensación de felicidad, de excitación, ese es frente a un logro. Si se va por otro lado, ten cuidado. Porque podría ser frente a que le ganaste a alguien algo o que sacaste ventaja de alguien. No, ten cuidado. Entonces, estas son emociones neutras, hermanos. Ahora, cuando yo te digo que la ira carnal, estoy hablando de una ira carnal, es que no se justifica si no es ante una injusticia. Mira lo que dice Marcos 3:5. Mira lo que dice Marcos 3:5. Es el pasaje donde Jesús le sana la mano al hombre la mano seca. Y dice, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, a salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces Jesús, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió y la mano le fue restaurada sana. Mira lo que pasó ahí. Jesús se enoja ante una injusticia. ¿Cómo podía ser posible que los fariseos no piensen en ese hombre enfermo? ¿Te das cuenta? Otro ejemplo es cuando Jesús entra al templo y agarra el látigo y nada de que mira, no, sacó, volteó todo. ¿Se enojó? Por supuesto que se enojó ante una injusticia. Así que, hermanos queridos, estas son cosas que tenemos que tener presentes. Les prometo darles las que faltan. Ya sabes, ante una pérdida, la tristeza. Ante el enojo, la ira, ante una injusticia. El temor ante una amenaza. La excitación ante un logro obtenido legítimamente. Son emociones neutras, legítimas, que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y finalmente, última conclusión, desechar todo mal. Esto quiere decir, terminad pues con la impureza y con todo otro mal, haciendo a un lado toda inmundicia y todo el resto de impiedad. Esto es lo que quiere decir, ¿no? Y terminamos simplemente con lo que ya hemos mencionado, conclusiones, poner en práctica la palabra y desechar la religión falsa. Hermanos queridos, esto es lo que Dios nos está llamando aquí en este pasaje. Podríamos hablar mucho, pero Dios nos ayude a vivir esta verdad que no es tan fácil. Pero lo bueno es que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero terminar, y antes de que vayamos a orar, decirles algo. Hermano querido, esta vida de fe de la que Santiago habla, no es posible vivirla en nuestras fuerzas. Te vas a desalentar, te vas a cansar, te vas a sentir que no sirves, y no es nada de eso. La sobrenaturalidad del Evangelio solo es posible en el poder del Espíritu Santo. Y por esa razón, el Espíritu Santo tiene que ser tu aliado en la vida todos los días. Y tú tienes que pedirle a Dios que te llene el Espíritu Santo todos los días. Y durante todo el día tienes que decirle, Señor, lléname con tu Espíritu Santo ahora. No hay otra forma, hermano. No te desgastes la vida tratando de vivir la fe en tus propias fuerzas. En tus propias fuerzas no será posible. Santiago lo dice y Santiago lo repite. Así que, hermanos queridos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, vamos a ir a orar.
somos 90, 100 personas. Así que vamos a ir. Voy a abrir todo y muteas Y todo. entonces vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos aplique su palabra. Entonces vamos a ir a orar de 2 a de 3 a más, a lo más. Señor, te damos gracias por tu palabra a nuestra vida, por habernos llamado a esta fe que no es fácil, Señor, que quizás algunas veces nos tomará sacrificios, renuncias, que tú nos anticipaste desde antes. Probablemente algunos lograremos grandes proezas, pero sin embargo otros, como este testimonio que hemos visto y escuchado, no logró lo que quizás sus ojos quisieran haber visto, pero logró que tu nombre sea puesto muy en alto. La fe verdadera de esta familia impactó a toda una comunidad. ¿Cuánto deseamos, Señor, que nuestra fe verdadera, práctica, impacte nuestro entorno, nuestras familias, nuestros hijos, padres, jefes, vecinos? Oh Señor, ayúdanos, por favor. No queremos vivir vidas cristianas mediocres. Queremos vivir vidas cristianas auténticas. Esa clase de fe que lo da todo y que imita a Cristo en esa misma actitud, Señor. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos habla. Y gracias por el ejemplo de tantos hombres y mujeres de fe que entendieron que la fe verdadera es la única que impactará este mundo con tu amor. Oh Señor, ayúdanos tú. Llénanos con tu Santo Espíritu para vivir esta fe práctica, para ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Padre Santo, y si ya no escuchamos tu voz, tú que eres el otorrino celestial, destapa nuestros oídos, límpianos para volver a escuchar tu voz de donde sea que venga, pero que sea tu voz, ya sea de alguien muy sencillo, muy humilde, tal vez inculto, o de alguien muy encumbrado, muy entendido. Oh Señor, ayúdanos. Gracias por esta clase, por este tiempo de pausa, estudiando tu palabra. Llénanos de ti y permítenos imitar a esta familia que nos ha desafiado y decir, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor. Gracias. Te encomendamos nuestras vidas al empezar esta nueva semana para que tú la guíes, para que nos movamos donde tú quieres que nos movamos, porque en ti vivimos, nos movemos y somos. Sí, Señor, es en ti, porque nuestra vida ahora es tuya, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Cristo. Amén, amén. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Pueden abrir sus micros. Amén, gracias, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Gracias.
Bonita. Gracias, pastor. Bendiciones. Pastor. hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Dios los bendiga. hermanos. Dios le bendiga. Excelente clase. Gracias, Pastor Mayer. Gracias, Dios le Mateo. bendiga. Dios les bendiga, hermanos queridos. Dios los bendiga. Igualmente, Un abrazo, mami, cuídate. hola. Bendiciones a todos. Bendiciones, Dios los guarde, los bendiga. Oh, sí, ¿qué pasó? Hola, Elcita. Hola, Hay Violetita, que, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preciosa. Está Juancito. que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Pastor, el Gracias, video gracias por grabado. estar ahí. Hermanita Roxana, Dios le bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Mechita, aunque no te veo, sé que estás ahí. Alfonso, Saludos para la peladita, para esto, un abrazo. Alfonsito, próximo ¿cómo está domingo. Amparo? ¿Cómo está Amparo? Gracias, pastor. Nos vemos. Dios te bendiga, Heisen. Dios te Desde bendiga. Bogotá. Ya, pastor, hasta luego. Hermana Roxanita, Bendiciones. Dios la bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias. pastor. Dios les bendiga. Chao, nos vemos. Bendiciones. por la enseñanza. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanito José, Bendiciones. ahí está el hermanito José. Señor les guarde. Bendiciones, hermanito José, cuídese. Cuídense. Está Nelly, cuídese, buen día, buen día. Buen día. Sigamos orando unos Veamos por un otros. ratito. Sigamos orando unos por otros. ¿Ya? pastor. Dios les bendiga. Hermana Buena- Sonia, cuídese, Hermano José, bendiciones. Dios lo bendiga. Hermana Manuelita, Bendiciones. Dios me la Chao, bendiga, Angie. cuídese, buen día. Buen día. Buen día, pastor, Bendiciones. buen día. Chao, chao Lucila, Pedrito, Beatricita, Dios te bendiga. Nos vemos, Lucila, bendiciones. Dios les bendiga, gracias. Gracias. Gracias por todo. Gracias, muchas gracias, pastor. Gracias. Dios les Nos vemos, bendiga. hermanos. Nos Hasta el vemos. domingo. Hasta el domingo. Dios les Hasta el bendiga. domingo. Mami, hola, ¿cómo estás? No te escucho. No te escucho, estás con el micro apagado. Ahí. Ay, me tocó orar por Ahí su está. mamá, con Ah, qué Manuelita. bueno, ahí está mi mamá, ahora sí le escucho. Y así nos estamos viendo, hemos orado juntas. Sí, qué bueno, hermana. Siempre me Violetica. invitaba a su casa y nunca he podido ir, pero ya Ahora- Dios nos dará ahora- una nueva oportunidad. Ahora ha entrado a su casa virtualmente. Virtualmente ya, ya es un pasito ya. Gracias. Qué bueno. Ya, gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao, Bendiciones. Sonia. Chao, Liliana. Gracias, Cuídate, muchas Liliana. gracias. Gracias. Bendiciones. Chao, 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 chao. Chao.